Las eras geológicas, la increíble historia de nuestro planeta. Imagina por un momento que la historia de la Tierra fuera un calendario de un solo año. El 1 de enero sería el nacimiento del planeta. Y el 31 de diciembre, a las 23 horas con 59 minutos, llegaríamos nosotros, los seres humanos. ¿Te das cuenta? Todo lo que conocemos de nuestra civilización, las pirámides, los imperios, la ciencia moderna, incluso este mismo vídeo ocuparía apenas un parpadeo en el reloj cósmico. Antes de nuestra llegada, la Tierra fue escenario de cataclismos, glaciaciones, océanos primordiales y criaturas gigantescas. Fue un planeta que cambió una y otra vez, que sobrevivió a extinciones masivas y renació de sus propias cenizas. La pregunta es inevitable. ¿Quiénes éramos nosotros en todo ese tiempo? La respuesta es simple. Nadie. Durante la mayor parte de la historia del planeta, nuestra especie ni siquiera existía en la imaginación de la evolución. Pero la Tierra sí estaba escribiendo su propio relato. Y para entenderlo, los científicos han dividido ese inmenso pasado en capítulos llamados eras geológicas. Hoy vamos a recorrerlos uno a uno. Viajaremos desde un mundo de fuego y roca hasta las selvas de los dinosaurios y las glaciaciones que moldearon nuestro presente. Prepárate, porque este no es un viaje corto. Es un recorrido de 4.600 millones de años condensados en pocos minutos. Un viaje para entender finalmente que somos huéspedes diminutos en la larga vida de la Tierra. ¿Qué son las eras geológicas? Cuando miramos un fósil incrustado en la roca, estamos viendo una página arrancada del gran libro de la Tierra. Pero, ¿cómo ordenar un libro que tiene 4.600 millones de páginas? Ese fue el desafío de los geólogos. El tiempo humano mide en segundos, minutos y años. Pero el tiempo de la Tierra es diferente. Se mide en millones, incluso en miles de millones de años. Así nació la escala del tiempo geológico, una especie de calendario cósmico que divide la historia del planeta en diferentes niveles. Eones, las divisiones más grandes que abarcan miles de millones de años. Eras, capítulos dentro de cada eón, con transformaciones importantes en la corteza terrestre y la vida. Períodos y épocas, subdivisiones que permiten entender con más detalle cada momento de la evolución. Es como una biblioteca. Los eones serían los grandes estantes, las eras, los tomos, y los períodos, los capítulos de cada libro. De todos estos eones, dos destacan. El Precámbrico inmenso y misterioso, que abarca casi el 90% de toda la historia de la Tierra. El Fanerozoico más reciente y emocionante, donde la vida explotó en formas increíbles, desde trilobites hasta dinosaurios y humanos. Nuestro viaje empieza en el Precámbrico, un mundo sin continentes definidos, sin oxígeno respirable, sin animales, pero con el germen de la vida latiendo bajo mares primitivos. El eón precámbrico. El Precámbrico es el gran gigante de la historia de la Tierra. Duró más de 4.000 millones de años. Para entenderlo, recuerda el calendario de un año. Todo el Precámbrico ocuparía desde enero hasta noviembre. El resto, diciembre entero, sería el Fanerozoico. La formación de la Tierra. Hace 4.600 millones de años, una nube de polvo y gas comenzó a condensarse alrededor del joven Sol. Fragmentos de roca chocaban entre sí, se fundían y daban forma a un planeta incandescente, la Tierra. Durante cientos de millones de años, nuestro mundo fue un infierno, bombardeado por asteroides,
cubierto de lava y con una atmósfera sofocante de dióxido de carbono, amoníaco y vapor de agua. El origen de los océanos. Con el tiempo, el planeta se enfrió lo suficiente para que el vapor se condensara en forma de lluvia. Llovió durante millones de años hasta que se formaron los primeros océanos. El agua se convirtió en el laboratorio perfecto para los primeros experimentos de la vida. El surgimiento de la vida. En algún punto, hace unos 3.800 millones de años, surgieron las primeras células, organismos unicelulares, similares a bacterias. Eran simples, sí, pero tenían lo esencial. Podían reproducirse, alimentarse y adaptarse. Fue un paso silencioso, sin testigos, pero trascendental. La vida había comenzado en el universo conocido. La revolución del oxígeno. Durante miles de millones de años, la vida fue microscópica. Pero luego ocurrió una innovación decisiva: la fotosíntesis. Un grupo de bacterias, las cianobacterias, aprendió a usar la luz solar para producir alimento y liberar oxígeno como desecho. Ese oxígeno, al principio tóxico para muchas formas de vida, transformó radicalmente la atmósfera. Poco a poco, la Tierra se llenó de un aire respirable y se abrió la puerta a organismos más complejos. Los supercontinentes y la geología. Mientras tanto, la corteza terrestre estaba en constante movimiento. Grandes masas de tierra chocaban y se separaban, formando los primeros supercontinentes como Rodinia. Cada choque levantaba montañas, cada ruptura creaba nuevos océanos. El paso a la vida compleja. En los últimos cientos de millones de años del Precámbrico, aparecieron los primeros organismos pluricelulares. Eran simples, como esponjas y medusas primitivas, pero representaban una nueva etapa. El escenario estaba listo. Tras miles de millones de años de preparación, la Tierra estaba a punto de vivir un estallido de vida sin precedentes: la explosión cámbrica. El eón fanerozoico y sus eras. Era paleozoica. La explosión de la vida. El Paleozoico comenzó hace 541 millones de años con un evento extraordinario: la explosión cámbrica. De pronto, los mares se llenaron de criaturas nuevas: trilobites, braquiópodos, medusas, moluscos. Aparecieron los primeros vertebrados y los ecosistemas se volvieron mucho más complejos. Con el paso de los períodos, los peces dominaron los océanos. Luego los anfibios dieron el salto a tierra firme. Fue el inicio de la conquista de los continentes por la vida. En el Devónico, los primeros bosques verdesaban en la superficie. Con las plantas llegó una atmósfera más rica en oxígeno y hábitats más variados. Al final del Paleozoico, aparecieron los reptiles, seres capaces de independizarse del agua para reproducirse. La Tierra estaba llena de vida en todas partes, pero todo terminó de golpe. Hace 252 millones de años ocurrió la mayor extinción masiva conocida, la del Pérmico-Triásico. Más del 90% de las especies desaparecieron. Fue la única vez en que la vida estuvo a punto de desaparecer por completo. Era mesozoica el reino de los dinosaurios. Tras la catástrofe, la vida resurgió en el Mesozoico, hace 252 millones de años. El clima se volvió más estable y los ecosistemas recuperaron su esplendor. Fue entonces cuando los dinosaurios aparecieron y dominaron el planeta durante más de 150 millones de años. Algunos alcanzaron tamaños colosales, otros desarrollaron plumas y dieron origen a las aves. El Mesozoico también vio nacer a los primeros mamíferos, pequeños y discretos, que sobrevivían a la sombra de los gigantes. En este tiempo, el supercontinente Pangea
comenzó a fragmentarse, dando lugar a los continentes actuales. Esto generó nuevos climas, mares y cadenas montañosas. Pero todo tiene un final. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy es Yucatán, México. La explosión liberó energía equivalente a millones de bombas nucleares. El cielo se cubrió de polvo, la fotosíntesis se detuvo y los ecosistemas colapsaron. Los dinosaurios no aviares se extinguieron, junto con muchas otras especies. Pero una vez más, la vida encontró el camino. Era cenozoica, la era de los mamíferos. El Cenozoico comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta hoy. Con los dinosaurios fuera del juego, los mamíferos tomaron el protagonismo. Se diversificaron en formas espectaculares: ballenas, felinos, elefantes, primates. El relieve terrestre se transformó. Nacieron los Andes, el Himalaya y los Alpes. El planeta adquirió la fisonomía que reconocemos hoy. Durante el Cuaternario, el clima osciló entre glaciaciones e interglaciares. Inmensos glaciares cubrieron parte de Europa, Asia y América. En estas condiciones extremas surgieron los primeros homininos, antepasados de los humanos modernos. Hace apenas unos 300.000 años, apareció el Homo sapiens, una especie pequeña en el tiempo geológico, pero capaz de dejar una huella inmensa. Reflexión final. El lugar del humano en el tiempo. Mira de nuevo el reloj cósmico. Nuestra especie apareció en el último minuto del último día del año. Todo lo demás, las eras geológicas, los dinosaurios, las glaciaciones, ocurrió antes de que existiéramos. La Tierra ha sobrevivido a volcanes globales, a impactos de asteroides, a 5 grandes extinciones masivas. Y aquí seguimos nosotros, creyendo a veces que el planeta nos pertenece. La verdad es otra. No somos dueños de la Tierra, somos sus huéspedes más recientes. Entender las eras geológicas es recordar que somos frágiles frente al tiempo profundo. Pero también es reconocer que somos herederos de un legado de 4.600 millones de años de evolución. La historia de la Tierra está escrita en sus rocas, en sus fósiles, en cada montaña y océano. La pregunta es, ¿qué historia escribiremos nosotros para las generaciones futuras?